Muy buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos a nuestro cuarto miércoles de este seminario de vida. Hoy estamos llenos de gozo y de felicidad porque nos está acompañando nuestro hermano Francisco Javier Araya desde Costa Rica. Y pues como todas las tardes, pues vamos a hacer la misma dinámica, hermanos. Vamos a orar por nuestro hermano Francisco Javier para que el Señor sea el anfitrión de este tema. Amén. Amén. Vamos a poner nuestra mano en el corazón y la otra hacia la pantalla, dirigiéndonos hacia Él. Señor Jesús, en esta bendita noche te damos las gracias por la vida de Francisco Javier Araya. Señor, tú conoces su corazón, conoces su vida. Hoy te la ponemos en tu presencia, Señor Jesús, para que tu Espíritu Santo lo ilumine. Hoy pedimos la presencia de tu Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo. Hoy le decimos al Espíritu Santo que venga, que lo abrace, que abrace su corazón, que abrace sus palabras, que abrace todo su ser, que abrace sus anhelos, que abrace su familia, que abrace su apostolado, este ministerio. Ven, Espíritu Santo, ven y toca con tu dedo santo toda su vida, todo su ser, Espíritu Santo. Y te pedimos que lo ilumine, Santo Espíritu de Dios, y que María Santísima, como intercesora, como Madre nuestra, que interceda por él en estos momentos. Sabemos ya de antemano que María Santísima está con él, pero de manera especial le pedimos a Mamita María que lo abrace en estos momentos. Mamita María, te pedimos que lo conduzcas, que conduzca su corazón, que conduzca su vida, y muy en especial a nosotros, María Santísima, enséñanos a escuchar y a cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Todo eso te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le mandamos los micrófonos a Francisco Javier Araya para que él continúe con este tema. Hola mis hermanos y hermanas de la comunidad carismática San Isidro Castillotla en Puebla, México. Les saluda Francisco Javier Araya desde Costa Rica, desde la ciudad de Atenas. Aquí me encuentro en mi hogar, en mi casa, donde vivo con mi esposa Helen Saray. Y qué alegría poder compartir con ustedes este tiempo de gracia, este tiempo de salvación. Y yo quisiera compartir no tanto algo que uno ha leído o ha aprendido, sino sobre todo compartir como testigo que ha visto, que ha experimentado, que ha vivido, que Jesús está vivo y que Él viene a darnos plenitud hoy. Muchas veces como que vivimos la vida de fe y la vida en sí misma como en el ayer o en el mañana, con afán en el mañana. Y nos cuesta vivir la vida, la fe en el ahora. Como que siempre estamos enfocados en lo que ayer Dios hizo, en lo que ayer sucedió, en lo que ayer Dios dijo, o en el mañana, en lo que queremos lograr, hacia donde queremos ir, lo que anhelamos alcanzar, y nos cuesta vivir la vida, la fe en el ahora. San Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 2, mira ahora el momento favorable. Mira ahora el día de la salvación. ¿Cuál es el momento favorable? Ahora. ¿Cuál es el día de la salvación? Ahora, porque Dios está a tu favor. Él está a nuestro favor. Porque el Salvador, Jesús, está con nosotros, está contigo. Por eso tú que estás viviendo esta experiencia, este acontecimiento, yo te invito en este momento, una vez más, a no dejar que el paso del Señor pase de largo. Es ahora el momento favorable, es ahora el día de la salvación. Este es un tiempo de gracia, este es un tiempo de Dios. Y Jesús viene a traernos vida y vida en abundancia, nos dice San Juan en el capítulo 10, versículo 10. Bueno,
hagámonos la siguiente pregunta. ¿Qué debo hacer para experimentar esta vida, para vivir esta plenitud que Jesús viene a darme? ¿Qué debo hacer? O más bien, creo que debemos hacernos una pregunta primero, distinta. ¿Qué debo dejar hacer a Dios en mi vida? Porque todo es gracia, de ahí parte todo. Todo es don y gratuidad de Dios. Por eso San Pablo escribía en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, soy lo que soy por la gracia de Dios que actúa en mí, que ha actuado en mí. En esto consiste el amor, en que Él nos amó primero, dice el apóstol San Juan en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 19. Por eso el Papa Francisco dice unas palabras que me encantan, que me gustan mucho, y dice el Papa Francisco, Dios siempre nos primerea, suya es siempre la iniciativa. Entonces, desde ahí, por supuesto, nuestra respuesta, nuestra disposición. ¿Qué debo hacer yo? Todo es gracia, todo es don, todo es regalo. El Señor quiere manifestar hoy en tu vida su gracia, su poder, su amor. Ábrete a esta gracia y desde ahí, pues, asumir las actitudes necesarias. Bueno, precisamente acerca de qué debo dejar hacer a Dios en mi vida y qué debo hacer yo, precisamente a la respuesta a estas preguntas corresponden en este tema de hoy. Cuando Jesús inició su predicación, su ministerio público, Marco nos dice que Jesús anunciaba, Marcos capítulo 1, versículo 15, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio, en la buena noticia. Él vino, Jesús, a instaurar el reino de Dios entre nosotros. Y esta era como su predicación principal de Jesús, su mensaje central. El reino de Dios está aquí. Él vino a instaurar el reino de Dios entre nosotros, pues el pecado reinaba en la humanidad, las tinieblas, como ya vieron ustedes el tema del pecado. Y Jesús vino pues a trasladarnos, dice Colosenses 1:14, a trasladarnos de el reino de las tinieblas a su luz, al reino de la luz, a su luz admirable, a liberarnos, dice Colosenses 1:14, su obra de salvación mediante su encarnación, pasión, muerte y resurrección. Jesús vino a instaurar el reino de Dios. Él ya ha vencido. Por eso nosotros podemos decir como San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 55, muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Cristo Jesús. Y el reino de Dios es su presencia aquí entre nosotros. Ahora, el reino de Dios es el poder de Dios actuando en nuestra vida entre nosotros. El reino de Dios es su amor, inundándonos, abrazándonos, envolviéndonos. El reino de Dios es su presencia, su poder y su amor. Jesús vino a esto. Por eso dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, versículo 16, que tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea
no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él vino a traer el amor de Dios, el amor del Padre en Jesús. El Todopoderoso se ha hecho todo amoroso, todo cercano a ti y a mí. Él es, como dice Mateo 1:21, el Dios con nosotros. Jesús vino a abrir un tiempo de gracia, abriéndonos el cielo. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 3, versículos 21 y 22, nosotros leemos que Jesús, al ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, con aquel bautismo que era un gesto, un signo de conversión, pero Jesús en un gesto de máxima humildad, despojamiento, se deja bautizar por Juan el Bautista y dice Lucas 3, 21 y 22 que en cuanto Jesús fue bautizado, el cielo se abrió y bajó sobre él el Espíritu Santo. Se abrió el cielo. Y desde entonces, pues el cielo está abierto, no se ha cerrado y pues aún más desde a través de su pasión, muerte y resurrección. Recuerdan cuando Jesús muere en la cruz, dice Mateo en el capítulo 27 que se produjo un gran movimiento de tierra sísmico y el velo del templo se rasgó en dos. Por eso dice San Pablo en Efesios 2:18, por medio de él ahora tú y yo todos tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu por la acción del Espíritu Santo. Somos hijos de Dios. Jesús vino a abrir ese tiempo de salvación, de plenitud, de gracia. Y si seguimos con esta, dice Lucas en el capítulo 4, versículo 20-21, que todos los ojos estaban fijos sobre él, de los que estaban ahí presentes. Y entonces Jesús dijo, esta escritura que acaban de escuchar se cumple hoy. Y ahí aparecerá esa palabra en el versículo 21. Se cumple hoy delante de ustedes. Se cumple hoy. Y ese hoy es en el lenguaje bíblico lo que se llama un presente continuo. Ese hoy no quedó en aquel momento. Ese hoy es ahora, es aquí y ahora. Ese hoy, valga la redundancia, es hoy, por la simple y poderosa razón de que Cristo vive, de que Jesús está vivo. Y Él, como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 8, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Cristo vive, y cuando decimos que Cristo vive, el Papa Francisco nos regaló una hermosa exhortación llamada precisamente así, Cristo vive. Y allá en el numeral 124, 125, el Papa Francisco dice, creer que Jesús vive y es creer que Él vino, nos salvó mediante su pasión, muerte y resurrección, que Él viene hoy para salvarnos, para liberarnos, para sanarnos, para perdonarnos y que seguirá viniendo mañana y cada día a nuestra vida como lo ha prometido. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Y aquí en esta exhortación, Cristo vive, en el numeral 1, el Papa Francisco dice unas palabras poderosas, hermosas. Dice en el numeral 1 de la exhortación, Cristo vive, esperanza nuestra. Y todo lo que Él toca se llena de vida, todo lo que Él toca se hace nuevo, todo lo que Él toca se rejuvenece. Cristo vive y te quiere vivo. Y me encanta esa expresión, porque resume en esencia lo que es una experiencia de salvación en Jesús. Es Él que toca tu vida. Y todo lo que Él toca se rejuvenece, se renueva, se hace nuevo. Todo lo que Él toca se llena de vida, se libera, se sana. Cristo vive y te quiere vivo y te llena de ganas de vivir. Trae
plenitud. Eso es lo que dice el apóstol San Pablo también cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 4. En la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, de la Santísima Inmaculada Virgen María. ¿Para qué? Bueno, en la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, a Jesús, pues para traernos un tiempo de plenitud. Y esa plenitud consiste en una sola cosa. Ahí mismo en Gálatas 4, en el versículo 7, unos 3 versículos más adelante, dirá San Pablo en continuidad con esta palabra, de modo que en Jesús ya no somos esclavos, sino hijos, hijos de Dios, y como hijos, coherederos en Cristo, y como hijos, sus herederos del reino, vida eterna. Esa plenitud consiste en ser hijos de Dios. Y esta realidad, esta plenitud, estamos llamados a vivirla aquí en este mundo, en esta vida, estamos llamados a vivir desde ya esta realidad. Esto es real, hermano y hermana. Él te llena de plenitud. En esta misma exhortación que ya les he mencionado, Cristo vive. El Papa Francisco dice en el numeral 252 que Jesús es aquel que quiere mezclarse con nuestra historia para transformarla en una historia de amor. Él es aquel que viene a plantarse en tu historia, en tu tierra, y a plantar en ella algo nuevo. Semillas nuevas para frutos nuevos. Y esto me encanta. Jesús es aquel que es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Él es aquel que quiere mezclarse con tu historia de vida, con tu ayer, con tu hoy. Que quiere mezclarse con tu historia, con todo lo que has vivido, las heridas, lo difícil que ha sucedido, aún con aquellas situaciones que quizás te avergüenzan de ti mismo. Él es aquel que quiere mezclarse con tu historia y hacer suya tu historia y todo lo que has vivido y transformarte desde adentro y transformar tu historia en una historia de vida, en una historia de amor, en una historia de salvación, de propósito y sentido. Él quiere y lo puede hacer. Déjate transformar. Esto es lo que hay que dejar a Dios hacer en nuestra vida. Pues dejarnos amar por Él, dejarnos transformar. El Papa Francisco tiene otra hermosa exhortación y son palabras muy de vida, muy existenciales. Y el Papa Francisco dice en otra exhortación llamada Alégrense y regocíjense en el numeral 24. Oye, nos dice el Papa, más que tener una misión, tu vida es una misión. Dios quiere decir una palabra, un mensaje al mundo con tu vida. Y para que esto se realice, ¿qué debemos hacer? Sigue diciendo el Papa, déjate transformar, déjate renovar por Dios, por Jesús, el Señor, por la fuerza del Espíritu Santo. Y desde aquí, bueno, ¿qué debo hacer? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, vuelvo al texto de Marcos 1:15 que les decía en el inicio. Cuando Jesús inicia su ministerio público, empezó a predicar, el reino de Dios está aquí, el reino de Dios está cerca, crean y conviértanse al Evangelio, conviértanse y crean en el Evangelio, en la buena noticia, en la buena nueva. Eso significa Evangelio, buena nueva, buena noticia. Hoy que hay tantas malas noticias
en la realidad que estamos viviendo a nivel mundial, con esta pandemia y con tanta situación política, social, económica, hasta climática, en fin. Pero bueno, eh, conviértanse y crean en la buena noticia. Hay una buena noticia, hay una buena nueva, el Evangelio es Jesús mismo. Creer en la buena nueva, acoger la buena nueva, es convertirse. Y esa buena noticia, esa buena nueva es el reino de Dios está aquí, en Jesús. Es Jesús mismo. Entonces fíjense que aquí Jesús mismo, en Marcos 1:15, nos dice, eh, el reino de Dios está aquí, está cerca. Déjate transformar, déjate amar, déjate renovar. ¿Y cómo? ¿Cómo puedes disponerte, abrirte para dejarse transformar, dejarse renovar por Dios? Conviértete y cree en la buena noticia. La buena noticia, el Evangelio, Jesús. Y Jesús es el reino de Dios entre nosotros. Dios aquí, el Rey entre nosotros. Y Él es bueno. Él es el amor. Jesús es Salvador, liberador, sanador. Recibir el reino de Dios. Hacer nuestra la salvación que ya se ha llevado a cabo en Jesús. Bueno, dos cosas. Crean, creer y convertirse. Conviértanse, nos dice Jesús. Conviértanse, crean, fe y conversión. Fe, crean, creer. La fe que es confianza. La fe que es, creo, en esta verdad, en esta realidad. La fe que es más que creer en algo, creer en alguien, en Jesús. Y para hacer tuya esta salvación y todos los frutos de la salvación, libertad, sanación, perdón, amor, paz, alegría, vida nueva. Para hacer tuya la salvación operante, es importante creer. Creer. La fe. Abrirnos a la gracia de la fe. La carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 6 nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios, indica Hebreos 11:6, debe creer que Él existe en primer lugar, que Él es real y que recompensa a quienes le buscan. Sí, y no está hablando la palabra de buscar al Señor solamente como por una recompensa, como por algo que Él me va a dar, pero es que esto es una realidad. Es decir, y que recompensa a los que le buscan. La recompensa es Él mismo. Quienes le buscan le encontrarán. Él es la vida. Él es la libertad. Fe. Abrirse a la gracia, al don de la fe. Porque cuando nosotros hablamos de la fe, en primer lugar, la fe hay que decir que es un don. Ustedes han sido salvados, dice Pablo en Efesios 2:8. Ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no es cosa de ustedes, sino que es don, dice San Pablo en Efesios 2:8. La fe. Somos salvados mediante la fe. Y dice el apóstol Pablo, esto es don, esto es gracia. Dile al Señor ahí donde te encuentras, Señor, creo en ti, confío en ti, aumenta mi fe, dame la gracia
de la fe, aumenta mi fe, como le dijeron los apóstoles a Jesús. Nos relata San Lucas en el capítulo 17, versículo 5, cuando se acercaron a él y le dijeron, Maestro, aumenta nuestra fe. La buena noticia es Jesús. El reino de Dios está aquí, en Jesús. La buena noticia es Jesús. Se trata de creer y creerle a Él como Salvador, como Señor de nuestra vida. En una ocasión, Jesús le hizo esta pregunta a los suyos, dice San Mateo en el capítulo 16, versículo 15. Le preguntó a los discípulos y después de decirles en un primer momento qué es lo que dice la gente acerca de mí, acerca del Hijo del Hombre. Y ellos respondieron, unos dicen que eres Elías, que eres Jeremías, que eres un gran profeta. Pero Jesús después los lleva al plano personal, dice Mateo 16:15, y les pregunta, ¿y para ustedes quién soy yo? Y recordamos la respuesta de Pedro por revelación del cielo, algo que Jesús mismo reafirmaría. Y Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, es decir, tú eres el Salvador, tú eres el Hijo de Dios vivo. Y el mismo Jesús dijo, esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo, don, gracia. Y fíjense que quizás esta es la pregunta, y quizás no, es la pregunta más importante de la fe. Y para ustedes, ¿quién soy yo? Pregunta Jesús. Para ti, ¿quién soy yo? ¿Quién es Jesús para ti? Porque la fe no es creer solamente en un conjunto de verdades, sino sobre todo creer en quien es la verdad. La fe no es solo creer en conceptos, en doctrina, que es importante, sino sobre todo creer en Jesús, en el acontecimiento de la salvación que quiere acontecer hoy en mi vida y cada día. La fe no es creer en algo, es creer en alguien, en Jesús. Por eso el apóstol Pablo decía en 1 Corintios 15:14, si Cristo no resucitó, si Jesús no está vivo, pues vana es nuestra fe. Y Jesús está vivo. ¿Quién es Jesús para ti? Esta es la pregunta más importante que traerá respuesta a todas tus búsquedas. Todo lo que buscas en tu corazón traerá respuesta. Y si no, traerá paz y libertad. ¿Quién es Jesús para mí? Por eso es vital un encuentro con Jesús, un encuentro personal con Él, un encuentro de ojos abiertos, de corazón palpitante, un encuentro transformador. San Agustín, un gran doctor de la iglesia que tuvo una vida bien desordenada. San Agustín anduvo en sectas, eh, allá por el siglo IV vivió él. San Agustín eh, le hizo la vida imposible a su mamá, que es Santa Mónica. San Agustín vivió una vida de vicio, de desorden, y después tuvo una experiencia de conversión cuando llega a Milán, Italia, y empieza a escuchar las predicaciones de un gran santo, San Ambrosio. Y cuando San Agustín empieza a escuchar a San Ambrosio, él influye mucho en lo que Dios va a hacer en su vida. Y en una ocasión le dijo, Agustín, la verdad que buscas es una persona y se llama Jesús de Nazaret. Y estas palabras marcaron mucho a Agustín que fue cediendo, fue como abriendo poco a poco su corazón hasta que tuvo una experiencia que transformó su historia totalmente. Y hoy es el gran doctor de la iglesia, San Agustín. San Agustín.
Jesús. Creo que tú eres el Señor, creo que tú eres el Mesías, creo que tú estás vivo. Entonces, esto es creer. Creer es abrir el corazón. No es solo un asunto intelectual, conceptual o de idea, de teoría. No, es abrir el corazón. El corazón de este asunto es asunto del corazón. Cerca de ti está la palabra de salvación. Cerca de tu boca, cerca de tu corazón, escribe Pablo en Romanos 10, 8 y 9. Cerca de tu boca, cerca de tu corazón está la palabra de salvación que proclamamos. Y esa palabra, va a decir el apóstol, no es algo, es alguien, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, que está vivo, serás salvo, experimentarás su salvación, su plenitud, la vida que Él ha venido a darnos hoy, ahora. Esto es creer. De manera entonces que Jesús nos dice, crean, el reino de Dios está aquí, crean para experimentar los frutos de la salvación en tu vida. Creer. Yo creo que es un tiempo propicio para esto. El Papa Francisco, el 27 de marzo de este 2020, nos regaló una bendición especial. El 27 de marzo del 2020, el Papa Francisco dio a la iglesia una bendición llamada Urbe et Orbi, es decir, es una bendición universal a toda la iglesia, al mundo entero. Y ese día, el 27 de marzo, en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco dijo unas palabras hermosas, dijo muchas cosas, pero el 27 de marzo, dentro de todo lo que decía, nos decía el Papa Francisco como que esta tempestad, hablando de la pandemia, nos tomó por sorpresa, al igual que los discípulos, cuando narra Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, aquella tempestad que amenazaba con hundir la barca en la cual se trasladaban, pero sobre todo que narra cómo Jesús calma la tempestad con su poder. Y decía el Papa Francisco, partiendo de este texto, esta tempestad nos tomó por sorpresa, como a los discípulos, y puso en evidencia nuestras falsas seguridades. Quizás estábamos poniendo la seguridad, y aquí ya, estas son palabras mías, hasta aquí el Papa, y puso en evidencia nuestras falsas seguridades. Quizás estábamos poniendo la seguridad en el dinero, en la riqueza, en lo material. Quizás estábamos poniendo nuestra seguridad en caminos equivocados, en mentiras del mundo, del demonio, o ideologías erróneas. Y seguía diciendo el Papa, bueno, este tiempo es un tiempo propicio, es un llamado a la fe. Pero no solo a creer que Él existe, sino a venir a Jesús y confiar en Él, decía el Papa. Porque con Jesús en la barca de nuestra vida no naufragamos, con Él a bordo no naufragamos, decía el Papa Francisco. Invítalo a subir a la barca de tu vida, entrégale tus temores y que Él los venza. Es decir, Él viene a infundir en nuestro corazón la libertad, la confianza de los hijos de Dios en el Padre, aceptarlo como Salvador único, dejando a un lado supersticiones, creencias erróneas de magia, de brujería, de tantas cosas que al final solo llevan al vacío, a una mayor confusión. Aceptarlo a Él como Salvador, aceptarlo a Él en la barca de nuestra vida, de nuestra familia, y darle el timón, y que Él sea timón, ancla y nuestra única esperanza, Salvador, porque no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos más que el nombre de Jesús.
dijo Pedro y nos recuerda Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, versículo 12. Cuando Jesús es tu luz, ya el mundo no te deslumbra. De manera que creer, el reino de Dios está aquí. Crean, crean. Y Jesús, para suscitar la fe en nuestro corazón, cuando uno lee el Evangelio, uno descubre que Jesús con frecuencia, cuando sanaba, cuando liberaba, hacía preguntas, preguntaba. En el capítulo 5, versículo 6 de Juan, vemos cuando le pregunta a aquel hombre que tenía 38 años de estar enfermo, postrado en aquella camilla, perdón, en el estanque de Betesda, y Jesús le pregunta, ¿quieres curarte? O vemos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, versículo 27 y 28, cuando dos ciegos se ponen tras de Jesús, diciéndole, Hijo de David, ten compasión de nosotros. En un momento dado Jesús se detiene ante el clamor de estos dos ciegos y volviéndose a ellos les preguntó, ¿creen que puedo sanarlos? Aquellos dijeron, sí, Señor, creemos que suceda conforme a vuestra fe. ¿Creen que puedo sanarlos? O al ciego Bartimeo en Marcos 10:51, a este ciego que vivía en las afueras de Jericó y que le insiste a Jesús cuando pasa delante de él por el camino, no quiere que el paso del Señor pase de largo, e insistía y clamaba, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús se detuvo más adelante y lo mandó a llamar, y cuando lo tuvo frente a él le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Por eso Jesús pregunta para suscitar la fe en nuestro corazón. ¿Quieres curarte? ¿Crees que puedo hacerlo? ¿Qué quieres que haga por ti? Ahí donde estás en este momento, dile a Jesús, quiero Jesús, quiero, cúrame, libérame, sáname, levántame, transfórmame. Quiero esa vida, esa plenitud que tú vienes a dar. Creo, Jesús, creo en ti, creo que tú puedes hacerlo, creo que tú puedes transformarme y manifiéstale pues eso específico en lo cual quieres y crees que Jesús puede darte libertad, sanación, vida nueva, puede levantarte y hacerlo todo nuevo. Señor, libérame de este vicio, de este pecado, restaura mi vida, mi corazón. La fe entonces es clave, es llave, nos da acceso. Fe y conversión. Dijo Jesús también, conviértanse. El reino de Dios está aquí. Conviértanse al Evangelio, es decir, a Él mismo. Conviértanse. Inseparable, fe y conversión. Porque incluso podríamos decir que un resultado de creer de verdad en Jesús, que es, como dice Juan 14:6, el camino, la verdad y la vida, un resultado de creer en Jesús y de venir a Él y recibirlo en nuestra vida como camino, verdad y vida, pues un resultado es que encontramos nuestra verdad y por lo tanto libertad. Pues un resultado es que enderezamos el camino, es que corregimos el camino de nuestra vida, encontramos el camino hacia donde debemos ir. Un resultado es, pues, que Jesús nos llena de vida, nos resucita, nos hace salir de nuestra tumba, de nuestra muerte, y nos da vida. Cristo vive y te quiere vivo. Salimos de las mentiras del mundo del demonio, nos levantamos de la muerte, nos ponemos en camino. Conversión. Es un resultado de creer de verdad en Jesús. Creer de verdad. Porque la fe no basta decir yo creo como una mera expresión verbal. ¿Cuántas personas van a misa? ¿Cuántas personas dicen los domingos o en cada Eucaristía, creo
en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesús, creo en el Espíritu Santo, creo en la iglesia, creo en un solo bautismo, creo en la resurrección, creo en la vida eterna, pero sin embargo en su vida aún no han experimentado el amor del Padre, eh, el poder de Jesús, la fuerza del Espíritu Santo, y se encuentran incluso quizás caminando lejos de la vida eterna. La fe no es solo una expresión verbal. El libro de Santiago en el capítulo 2, versículo 19 dice que hasta el demonio cree y por eso tiembla, porque sabe quién es el Señor. Entonces, creer en Dios, creerle a Dios, trae una transformación de vida. Conversión, dice Jesús, crean y conviértanse. Es un tiempo de conversión. ¿Y qué es conversión? Para ir un poco más allá. Bueno, conversión es regresar al Padre, regresar a su amor, en palabras sencillas. Es regresar al Padre. Recordarán aquella hermosa parábola tan conocida del Evangelio de San Lucas en el capítulo 15, versículos 11 al 32, la parábola conocida como del Hijo Pródigo, aunque muchos biblistas y teólogos prefieren llamarle la parábola del Padre misericordioso. Y recordamos aquel hijo menor que se fue de casa a un país lejano, malgastó su hacienda, viviendo como un libertino hasta que gastó todo lo que tenía, vino un gran hambre, comenzó a pasar necesidad y entonces empezó a trabajar con un hombre en su finca apacentando puercos y dice el versículo 17 que en esa situación, al límite, arruinado, habiéndolo perdido aparentemente todo, dice el versículo 17, entró en sí mismo y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen en abundancia mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose partió hacia su padre, levantándose se puso en camino, estando todavía lejos, le vio su padre y conmovido corrió hacia él, se echó a su cuello y le besó efusivamente, porque la iniciativa es de él. Él nos ha amado desde siempre. Él te ha amado con amor eterno, como te dijeron en la primer predicación, en el primer momento. Te he amado con amor eterno, Jeremías 31:3, y he reservado gracia, plenitud, dones, planes, propósitos para ti. Aquel hijo, dice Lucas 15:17, entró en sí mismo. Eso es conversión, entrar en sí mismo, mirar hacia adentro, eh, encontrarme con mi verdad. Porque Dios es refugio, pero no para prófugos de sí mismos. Mirar hacia adentro. Y como decía San Agustín, te buscaba afuera y tú tan dentro de mí. Y ahí vamos a encontrar la verdad, a Dios mismo. Eso es conversión. A reconocer mi pecado, mirando hacia, entrando en sí mismo, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia? Mientras que yo aquí me muero de hambre, me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero fíjense que hay algo hermoso aquí. A pesar de que él malgastó toda su herencia, a pesar de que él se equivocó, él aún en esa situación extrema sigue mirándose como hijo, sigue mirándose a sí mismo como hijo. Y él dice, ¿cuántos jornaleros de mi padre? Lo llama su padre.
Me levantaré, iré a la casa de mi Padre. Y es que si tú entras en ti mismo, la gran verdad que vas a descubrir dentro de ti mismo, aun a pesar de lo que hayas vivido en tu historia, de los errores que hayas cometido, de las equivocaciones que hayan habido, tú vas a descubrir al mirar hacia adentro que eres hijo de Dios, que eres creación de Dios y que el Padre te ama. Porque el que hayas cometido un error no significa que tu vida sea un error. Eres hijo de Dios. Y por supuesto sí, el hijo reconoce su pecado y esto es parte de la conversión. Reconocer el pecado, arrepentirme. Y fiel y justo es el Señor para perdonar todos nuestros pecados. Dice 1 Juan 1:9, si reconocemos nuestros pecados. Ese reconocer, sí, me he equivocado, sí, Señor, te he fallado. Pero no para quedarse ahí en la resignación, derrotado en el suelo. Es aceptación. Darme cuenta, sí, de mi equivocación, de mis malas decisiones, de, de mi pecado, de aquello en lo cual pues no he hecho bien, en mi propia vida, conmigo y hacia los demás. Pero darme cuenta que hay posibilidades. Y entonces, como el hijo pródigo, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Y se puso en camino. Eso es conversión. Me levantaré. Y ponerse en camino es una decisión. Y volver a casa. Volver a casa se refiere volver a Dios. Quien te espera, quien sale a tu encuentro para besarte, para abrazarte, para amarte, para, como dice el Salmo 103 en el versículo 3 y 4, perdonar tus culpas, curar tus dolencias, tus heridas y coronarte de amor y de ternura. Volver a casa, a tu esencia, encontrar tu origen en Dios, esto es conversión. Conversión. El reino de Dios está aquí. La conversión es pasar de el reino de Dios está aquí a el reino de Dios está en mí, dentro de mí, en mi interior. Jesús habla del reino como una realidad no externa a nosotros, sino interna dentro de nosotros. De hecho, aquí mismo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, versículo 20 y 21, cuando en una ocasión le preguntaron a Jesús los maestros de la ley, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús respondió, no dirán, vedlo aquí o vedlo allá, porque el reino de Dios está dentro de ustedes. Es Dios en mí, Jesús en mí, recibiendo a Jesús en mi corazón, en mi alma, en mi vida, dejando que Él se mezcle con mi historia. Es el amor de Dios derramado en mi corazón por la fuerza del Espíritu Santo, Jesús en mí, reinando. Esto es conversión. La conversión es una transformación interior, profunda, real. Una transformación de la mente, como dice Pablo en Romanos 12:2. De hecho, aquí es una base importante de conversión en el Nuevo Testamento. En Romanos 12:2 dice San Pablo, no se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense mediante la renovación de su mente, de manera que puedan comprender, conocer lo bueno, lo agradable y lo perfecto de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Los propósitos de Dios para tu vida son buenos, agradables y perfectos. Y el apóstol Pablo dice
para vivir dentro de esta voluntad de Dios, para hacer vida a los propósitos de Dios en nosotros, es importante convertirnos, transformar nuestra mente. Transfórmense mediante la renovación de su mente. Eso en griego, metanoia, conversión, metanoia, transformación de la mente. Una transformación que te lleva a ver de una manera nueva la vida, más allá, que te trae una nueva mirada, un nuevo pensamiento, un nuevo sentir, una transformación interior. La conversión no es solo dejar de hacer lo que antes hacía, mis hermanos y hermanas. Importante eso. La conversión no es solo dejar de hacer lo que antes hacía. Algunos dicen, yo ya me convertí, yo ya no uso drogas, yo ya no tomo licor, yo ya no le soy infiel a mi esposa, no cometo adulterio, yo ya no voy donde el brujo, donde la bruja, yo ya no robo, no engaño, no extorsiono. Pero la conversión no es solo dejar de hacer. La conversión, cuidado, no es solo dejar de hacer lo que antes hacía. Y por eso creer como que ya lo logré todo, como que ya lo alcancé todo, como que ya soy muy bueno, muy santo. Cuidado. Porque la conversión es algo más. La conversión no es solo dejar de hacer lo que antes hacía, sino comenzar a ser quien estoy llamado a ser. El verbo ser. Y eso implica un proceso, un camino de toda la vida. La conversión no es solo dejar de hacer lo que antes hacía, sino comenzar a ser desde adentro, comenzar a ser quien estoy llamado a ser en Dios. Hay quienes dicen, no, yo ya no veo pornografía, solo me la imagino. Yo ya no hablo mal de los demás, ya no ando de chismoso o calumniando, solo lo pienso. Yo ya no uso drogas o alcohol, solo lo deseo. Ven, la conversión es dejar que Dios nos transforme desde adentro, eh, ir teniendo una nueva mentalidad, un nuevo sentir, la mentalidad de Jesús, el sentir de Jesús. ¿Cuáles son los pensamientos y los sentimientos de Jesús? Pues tienen que ver con la verdad, con el amor, con la fidelidad a Dios, la fidelidad a mi vocación, a mi esposa, a mis hijos. Tienen que ver con libertad, con luz, con bondad, con humildad, con servir, con dar la vida. La conversión es una nueva forma de pensar, una nueva forma de sentir, una nueva forma de ver la vida. La conversión es una gran decisión. Esto es importante también. La conversión es una gran decisión. Decidirse por el Señor, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, dijo Jesús en Mateo 5:37. Hoy, a veces también, muchos quisieran vivir una fe así como light, como decía el Papa Francisco en el 2003 en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, Brasil, una fe como licuada, ¿no? Yo creo que hay que volver a cierta radicalidad, pero cuando hablo de radicalidad, es decir, yo creo que Jesús nos llama a decidirnos por Él, a tomar una decisión por Él, total, absoluta. Porque el que quiere dos cosas a la vez no quiere ninguna en serio. Una decisión sin espera y sin tardanza, porque el que deja las cosas para después muchas veces las deja para siempre. Decidirse por el Señor Jesús es tu mejor decisión, eso es conversión. La conversión es una gran decisión. Como decía Santa Teresa de Ávila, tener por Jesús una determinada determinación.
que Él ahora sea mi ganancia, mi tesoro, mi riqueza. Como decía el apóstol San Pablo, y me encantan siempre estas palabras en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8, lo que antes para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida, porque todo es basura en comparación o ante el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, dice el apóstol en primera persona. Él ahora es mi ganancia. Hacer de Él el tesoro de mi corazón, eso es conversión. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón, dijo Jesús en Mateo 6:21, ¿no recuerda eso? Y cuando Jesús es tu ganancia, nunca pierdes. Cuando Jesús es tu riqueza, tu tesoro, nunca te faltará nada. Cuando Jesús es tu camino, verdad y vida, hay plenitud. Conversión es un camino, es un proceso, nunca terminará. Es importante que tenga un inicio y es un camino constante. Es un proceso, nunca termina la conversión. La conversión es despojarse del hombre viejo y revestirse del hombre nuevo. Y dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10, que se va renovando día con día hasta alcanzar la plenitud total, que será en el encuentro con Él definitivo. Jesús quiere darte vida, quiere darte plenitud. Jesús ha venido a darnos plenitud. ¿Quieres? ¿Crees? ¿Qué quieres que haga por ti? Yo te invito a creer, a abrirte a la gracia. Hola mis hermanos y hermanas de la comunidad carismática San Isidro Castillotla en Puebla, México. Les saluda Francisco Javier Araya desde Puedes hacer cosas que son imposibles de creer, mas todo es posible para ti. No tiene medida tu poder. Puedes hacer cosas en mí que son imposibles de creer, mas todo es posible para ti. No tiene medida, no tiene medida tu poder. Creo en ti, Señor, creo en ti, mi Dios, creo en ti, Señor Jesús, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Señor, creo en ti, mi Dios, creo en ti, Señor Jesús, creo en ti, tú tienes poder, 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 creo en ti, Señor, creo en ti, mi Dios, creo en ti. Señor Jesús, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Señor, creo en ti, mi Dios, creo en ti, Señor Jesús, creo en ti, tú tienes
poder, tú tienes poder, tú tienes poder, tú tienes poder, tú tienes poder. Yo te invito a creer en Jesús, a abrirte a su amor. Él está contigo y dile: Jesús, creo en ti. Tú eres mi Salvador. Jesús, yo creo que todo lo que tú tocas se hace nuevo, se llena de vida, se rejuvenece. Jesús, toca mi vida. Te abro mi historia para que tú entres. Sé tú el rey de mi corazón. Jesús, instaura tu reino en mi interior. El reino que es libertad, alegría, gozo, vida en el Espíritu Santo. Lléname de ti, Jesús. Señor Jesús, te amo, te adoro, te alabo. Quiero seguirte, te rindo mi vida. Transfórmame, ayúdame en mi conversión, Señor. Transfórmame, libérame, renuévame, sáname, Señor Jesús. Transforma mi mente, transforma mi interior, renuévame desde lo profundo, Jesús. Quiero vivir este camino de fe y conversión hasta mi último aliento, porque te amo, Jesús, te adoro, te glorifico, te exalto. Tú eres mi camino, mi verdad, mi vida. Tú eres mi luz, tú eres mi ganancia, mi tesoro. Derrama, Señor Jesús, tu gracia, tu aliento, tu soplo de vida y da vida. Derrama tu plenitud en cada uno de mis hermanos y hermanas. Señor Jesús, Salvador nuestro. Gracias porque tú has venido, Señor, a darnos libertad, a darnos sanación. Tú has venido a salvarnos, nos has salvado mediante tu pasión, muerte y resurrección, y creemos que hoy estás aquí con nosotros, entre nosotros. Jesús, 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 Jesús. Bendito seas, en ti creemos, a ti nos volvemos totalmente. Tú eres nuestro único Salvador, Jesús. Que los frutos de la salvación puedas saborearlos, puedas disfrutarlos en tu vida, en tu familia. Gracias, Jesús, porque en ti nuestra historia de vida es ahora. No una historia de vacío, de depresión, de soledad, de tristeza, de esclavitud, sino una historia de libertad, de vida, de amor verdadero, real, de nuevos comienzos, de nuevas posibilidades. Una historia de salvación. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios está en ti. El reino de Dios está en mí. ¿Qué pasó? Gloria al Señor y Rey Jesús. Amén. Yo te invito a... Y bueno, hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos este miércoles. Y también muchas gracias a nuestro hermano Francisco Javier Araya, que nos impartió este tema el día de hoy. Pues sí, fue un tema que de manera personal pues nos tocó el corazón, ¿verdad? Un abrazo hasta allá, Francisco Javier Araya, hasta Costa Rica. Y pues hermanos, nos vemos primeramente Dios dentro de 8 días por Facebook a las 8 de la noche. El tema dentro de 8 días va a estar muy bueno, ¿eh, Jessy? Sí. Es un tema que es de mucha bendición. Es un tema que
toca nuestro corazón. Les pedimos que sigan compartiendo, que compartan este video y que inviten a este seminario de vida, pues que el Señor va a ir transformando poco a poco nuestro corazón y nuestra vida. Que pasen una feliz noche, que Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días. Primero Dios.